presentaciones? ¿Sí? Ay, te las pasó en pendrive. ¿Tú me las mandaste? No, 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 pero las de ellos. No. Ah, No. no, no tengo nada. Usted va a presentar, pero no tiene un PowerPoint. ¿Y Alberto? Usted va a presentar sin PowerPoint. Straight. Sin PowerPoint, ya, perfecto. Straight, sin hielo. Dale, listo. ¿Cuántas páginas vas a leer? 44. 8. No, más o menos son 20 minutos. Sí. Lo que dijeron, entre 20 minutos y media hora. No, no, está bien. En realidad voy a hablar del libro de Fernández. que te lo acaban de dar. Ay, ay, ay. Hay bastante gente. Bueno, supongo que era parte de una clase, ¿no? No sé si... ¿Sí? Ah, me gusta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les pido por favor si pueden apagar sus celulares. Esta va a ser una charla y una conversación que no tiene que ver con las imágenes, sino que con la palabra, y necesitamos toda su atención, así que les agradezco ese primer gesto. Estamos aquí hoy día en la Biblioteca Nicanor Parra, en este evento inaugural de la línea de Historia y Teoría de la Escuela de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Este año inauguramos nuevas mallas en las 3 carreras, y particular de estas nuevas mallas curriculares es que, paralelo al taller como aquello central que nos define como disciplina, como área del conocimiento, hemos tratado de fortalecer la línea de Historia, Teoría y Crítica como algo fundamental para los tiempos que corren, donde el pensamiento crítico va a ser clave para enfrentar los desafíos de futuro, tanto de la inteligencia artificial como de las crisis climáticas, sociales que estamos enfrentando. Entonces, ese es un primer contexto en el que estamos hoy día. Ayer tuvimos la charla inaugural de la línea de talleres del mundo de la práctica, y en esta ocasión especial también tenemos la presencia de Alberto Sato y Francisco Liernur. Más tarde los van a presentar en detalle, pero es una dupla, diría yo, inigualable. Es una manera también de despedir a Alberto, que estuvo una década en nuestra facultad, y contar con la presencia de su también gran amigo Francisco, quien dirige la maestría de Historia y Teoría en la Universidad Torcuato Di Tella, diría yo la única en Latinoamérica con ese trayectoria y pedigrí. Y que va a estar moderando esta sanción, también lo van a presentar en detalle Daniel Concha, quien es el sucesor de Alberto en la coordinación de esa línea para los años que vienen. Estamos muy contentos entonces de este evento, que se inscribe dentro de un curso que se llama Al margen y al interior, como dice arriba a la derecha. Este curso es liderado y dirigido por Gonzalo Schmeisser y Ariel Richard. Y tratamos entonces en este mismo doble polo de, por un lado, revisitar el interior de nuestra disciplina, lo que hemos hecho históricamente, el proyecto, los edificios, pero también empujarnos hacia sus bordes, hacia sus márgenes, hacia otros campos disciplinares de los cuales aprovechamos, parasitamos, también que son muy prolíficos, entendiendo también que la arquitectura ha movido sus bordes y lo entendemos también desde allí, desde afuera hacia adentro. Entonces quiero presentarles a Ariel Richard.
profesora del curso, que nos va a dar un poco más de contexto de nuestros invitados de hoy día. Un aplauso para Ariel primero. Gracias, Ale, gracias a todas las personas por estar aquí hoy día. Para mí es un honor introducir esta charla homenaje a Alberto Sato, a quien quiero y admiro mucho desde hace mucho tiempo. Entonces voy a presentar los currículum de nuestros grandes exponentes que tenemos hoy día. Voy a partir con Francisco, nuestro invitado internacional. Francisco Liernur es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, es doctor honoris causa por la Universidad del Litoral de Argentina, fue decano, fundador de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, en la que actualmente es profesor emérito y director de su maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura. Ha sido profesor invitado en diversas universidades del mundo, Universidad de Harvard, la Universidad Católica, la Universidad de Xi'an, Navarra y el Politécnico de Milán, entre muchas otras. Asimismo, fue director del Instituto de Arte Americano de Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires, actuó como curador invitado del Museo de Arte Moderno de Nueva York y como investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Entre sus libros destacan Arquitectura en la Argentina del siglo XX, La Red Austral, Obras y Proyectos de Le Corbusier en Argentina, La Casa y la Multitud, y Towards a Dialogic History of Modern Architecture, entre otros libros. Sus ensayos e investigaciones han sido publicados en diversas revistas de Argentina, América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Quería pedirle un aplauso, por favor, de bienvenida al profesor Francisco. Vamos a seguir presentando la biografía de Alberto Sato. Alberto Sato es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, es Magíster Scientiarum de la Universidad Central de Venezuela y doctor en arquitectura por la Universidad Central de Venezuela. Entre sus publicaciones destacan los libros Arquitectura del siglo XX, de la Revolución Rusa a la década del 60, Ciudad y Utopía, José Miguel Galia, arquitecto, Cara y Sello, entre muchos otros. Fue profesor y coordinador de la línea Historia-Teoría de nuestra escuela, además de editor de la revista 180 y del suplemento de arquitectura del periódico Economía Hoy en Caracas. Actualmente dicta clases en la Escuela de Arquitectura UC y, si me permite decir, también es uno de los directores de la Fundación de Arquitectura Frágil. Así que le vamos a dar un gran aplauso al querido Alberto Sato. Y va a comentar hoy también alguien de la casa, Daniel Concha. Voy a leer su biografía. Daniel es arquitecto de la Universidad de Concepción. Tiene una maestría en Historia y Pensamiento Crítico de la Architectural Association. Desde el 2025 dirige además la línea de Historia, Teoría y Crítica de nuestra universidad. Ha trabajado de manera independiente como arquitecto y también en equipo. Su interés particular reside más bien en el rol de iniciativas privadas en arquitectura en la construcción de la ciudad. Ha sido profesor de la Universidad de la UDD, de la Universidad Católica, de la FAU, de la Universidad de Chile, entre otras universidades, y va a tener la difícil tarea, o la amable tarea, de comentar esta charla una vez que Francisco y Alberto terminen. Así que también un aplauso para Daniel y le doy paso a la mesa principal. Bueno, se supone que tengo que empezar yo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a Alberto Sato. Estaba haciendo el cálculo rápido mental recién cuánto tiempo hace que lo conozco y me espanté porque hace más de medio siglo. Perdón, es un horror. O sea, en realidad 55 años más o menos. Muy brevemente, sí, estoy tomando tiempo, pero no quiero dejar de decirlo.
En ese año, debe haber sido en 1971, más o menos, empezó un diálogo que viene manteniéndose hasta hace 20 minutos. Almorcé en su casa y en la sobremesa, que duró bastante, mientras nuestras esposas iban a descansar, nosotros seguimos en la mesa como 1 hora y pico, 2 horas, sin parar. Y lo tuvimos que interrumpir para venir acá. Quiero decir que esto que vamos a hacer acá es parte de esa conversación muy larga, sostenida porque tenemos muchas cosas en común y sostenida por las cosas que no tenemos en común. Algunos que nos conocen más de cerca saben que hemos tenido discusiones duras, fuertes, pero que así se hacen las conversaciones. A veces tienen un tono bajo y cordial y a veces no. Y les puedo asegurar que da. O sea, estos 55 años de este régimen, entre a veces blando, a veces duro, fuerte y amistoso, etcétera, etcétera, de entendimiento y de desentendimiento, lo prueban. Entonces, yo lo quiero felicitar porque va a ser, pronto va a tener una designación como profesor emérito y se lo amerita mucho. Hay pocas figuras en América Latina que tengan el perfil de Alberto, quien a lo largo de más de medio siglo me ha enseñado muchísimo. Y después, bueno, no puedo dejar de agradecer también a la universidad. El hecho de que me dé esta oportunidad de estar aquí es muy grata, en particular a Alejandra Celedona, quien me formuló la invitación, y a los que organizaron esta reunión. El título, yo lo voy a leer. Es algo complicado lo que voy a leer, así que por eso lo voy a leer, porque no me quiero hacer mucho lío. Y el título es Arquitectura en teoría. Es el título. O sea, hay una coma entre arquitectura y en teoría. Debo decir, lo primero que debo decir es que en su mayor parte este texto que voy a leer fue escrito y publicado hace varios años. Al pensar en esta conferencia, me pareció que tenía conceptos que podía ser útil compartir aquí. Pero, trabajando en su reelaboración y adaptación, me di cuenta de que contenía un error conceptual que requería una corrección. Y también por eso le estoy agradecido por la invitación. Debo decir que en el momento en que advertí este error, dije, uy, ¿qué hago? ¿Me hago el disimulado y que nadie se entere o no? Y me pareció que era más honesto decir que me había equivocado cuando lo escribí. Y porque eso, sobre todo, estando con ustedes, la mayor parte son alumnos, me parece que es parte del trabajo intelectual. Uno no siempre acierta. Y es bueno, para seguir adelante, reconocer el desacierto, porque si no, uno se queda estancado en el desacierto. Así que por eso decidí reconocerlo de antemano. Entonces, les leo, voy directamente al texto. El tema al que voy a referirme no es la teoría de la arquitectura. La inversión del orden de los términos, la coma y el cambio de preposición que componen el título de esta presentación quieren sintetizar precisamente mis perplejidades frente a este asunto. Es más, sabemos que cuando luego de una afirmación o antecediéndola agregamos en teoría, solemos querer expresar que esa afirmación no es firme, o más bien que no está anclada en la realidad. Así, al decir arquitectura en teoría, estamos queriendo enunciar una condición problemática, una relación controversial de la idea de arquitectura con la existencia, con la esfera de las cosas y los hechos.
Y si no hablaré de teoría de la arquitectura, es porque, en primer lugar, no creo que exista ni pueda existir de manera categórica una teoría de la arquitectura. Nombramos con la palabra arquitectura un conjunto demasiado complejo de ideas, prácticas, instituciones, pericias, imágenes, historias, construcciones, objetos y materiales, como para suponer que ella es algo más que un significante que nos permite vagamente evocar ese conjunto, o más probablemente apenas algunos de sus aspectos. Solo la ilusión de unidad e inmediatez que da el sustantivo y nuestra fe en la consistencia de las palabras pueden hacernos creer que cuando decimos arquitectura estamos refiriéndonos a una entidad tan identificable como cuando decimos gato, Roma o dolor. Pero si es necesario estas alertas y poner en cuestión la apariencia de unidad e incluso la existencia misma de lo que designamos como arquitectura, deberíamos también cuidarnos de la aparente certidumbre que nos ofrece el otro sustantivo, teoría. ¿Por qué? ¿Qué estaríamos queriendo decir con teoría en relación con esta disciplina? Fue recién en 1673 cuando la palabra théorie fue utilizada por Claude Perrault para introducir el término que Vitruvio empleó en sus 10 libros sobre la arquitectura, ratiocinatio. Contradiciendo a Perrault, Indra Kais McEwan nos explica, en cambio, la cito, que en la antigua Grecia el campo semántico de teoría dirían, teoría, de los griegos, y otros similares, ha estado vinculado a la observación o al ver. Tea, es la raíz que quiere decir ver. Teoría, o lo voy a decir teoría, para que se entienda que estoy hablando de esa denominación. Teoría refería literalmente a la mirada interrogadora, o metafóricamente a la contemplación. En latín, contemplatio. Incluso al asombrarse frente a algo. Cicerón es el único escritor latino que usa el término, y cuando lo hace, solo una vez, lo escribe en griego. Efectivamente, se trata de sus Tusculanae de Disputaciones, donde escribe, pues dado que en griego teoría significa contemplación, y el propio verbo lo indica, se ha dado este nombre a lo que es propio de los dioses, el ocio contemplativo. Ahora bien, Vitruvio distinguía dos actividades de la arquitectura, fábrica y ratiocinatio. Definía a la fábrica, lo cito, como una meditación, usa la palabra meditatio, continua y constante en el uso, que se lleva a cabo con las manos sobre un material de cualquier tipo con el propósito de darle forma. Esta actividad estaba asociada a la transformación concreta de la materia, pero es de notar que no excluía de ella el pensamiento, cuando dice meditatio, meditación. Refiriéndose con ello a la preparación previa, lo que será el proyecto que esa transformación requiere. Y definía a la ratiocinatio como el cálculo lógico o argumentación, es decir, aquello que puede demostrar y explicar las cosas fabricadas con las proporciones dictadas por la habilidad y la razón. ¿Por qué nos interesa comprender esta distinción entre teoría y ratiocinatio? Porque proveniente de la retórica, para Vitruvio, la ratiocinatio, en tanto argumentación, se requería para garantizar la autoritas del arquitecto. Sin dominar la ratiocinatio, los arquitectos serían incapaces de, lo cito, explicar hasta qué punto las cosas han sido hechas con oficio y cálculo. En el sentido de Vitruvio, deberíamos entonces entender que la arquitectura necesita de este momento de comprensión reflexiva, de ponderación de lo ya hecho,
para presentarse ante la sociedad de una manera que supere la continua y rutinaria práctica que define a la fábrica. Como hemos visto en la cita de McEwan, habitualmente se asocia el término teoría al contemplar o imbuirse en una ceremonia religiosa. En el siglo IV a.C., Platón sintetizó esa experiencia de asombro y revelación en su imagen de la caverna. La teoría es, en esa interpretación del término, la salida de la caverna, el mundo de las puras apariencias y la ignorancia, al encuentro de la luz exterior de la verdad absoluta o de la idea. Por este motivo, los romanos postsocráticos, como Cicerón, traducían teoría como contemplatio, es más, como ocio contemplativo. Para ellos, como su nombre lo indica, también la contemplatio tenía su origen en la operación mística de revelación llevada a cabo por los augures en los templos. En las precepciones de Hipócrates puede advertirse una diferenciación entre una reflexión acerca de las prácticas de la curación y un pensamiento dirigido a comprender las razones de la enfermedad. Pareciera que, mientras, como vitruviana se refiere al pensamiento que organiza la praxis, o a lo que actualmente llamaríamos proyecto, la ratiocinatio, en tanto reflexión sobre lo ya hecho, se correspondería más bien con el primer tipo de pensamiento socrático. Es decir, repito, el que se refiere acerca de las prácticas de la curación. La particularidad, mientras que el resultado de la práctica de la curación es evidente e indiscutible, el enfermo cura o no cura, el arquitecto necesita acerca de la pertinencia técnica de sus soluciones, sino además acerca de esas, como dice Vitruvio, cosas fabricadas con las proporciones dictadas por la pericia y la razón. Es decir, de sus cualidades estéticas y, por lo tanto, discutibles. De modo que teoría no parece corresponderse ni con la meditatio, ni con la ratiocinatio, sino más bien con el segundo tipo de aproximación hipocrática dirigida a reflexionar no sobre el objeto de la medicina, la práctica de la curación, sino en un plano más elevado o abarcante sobre la medicina misma. La referencia a estos dos términos nos puede ayudar a abordar en la condición contemporánea. Si aceptamos asociar la meditación a la tarea del proyecto, la necesidad de organizar anticipadamente la configuración y el proceso de la obra de arquitectura, nos queda considerar el lugar que ocuparían los otros dos. Para eso, es importante notar que Vitruvio en ningún momento alude a la contemplatio o teoría. Vitruvio exigía, en cambio, que los arquitectos llevaran adelante simultáneamente la fábrica y la ratiocinatio. Sostenía que dedicarse solo a la fábrica, omitiendo la ratiocinatio, nunca, lo cito, nunca serían capaces de alcanzar la autoridad merecida por su labor. Pero también decía, escribía, en sentido inverso, que la actividad de ratiocinatio, despegada de la praxis material de la construcción, lo cito de nuevo, perseguir sombras, no la cosa en sí misma. Tan distante es la idea retórica de ratiocinatio del concepto platónico de teoría, como aproximación a la idea, esto es, a la verdad, que ambas. En la retórica, la ratiocinatio no tiene nada que ver con la verdad de la argumentación, sino con la capacidad que ésta tiene de conseguir su finalidad, que es convencer al auditorio. Desarrollado por Quintiliano como asociado al efecto de énfasis. Para Quintiliano, ratiocinatio refiere a un tipo de amplificación en la cual el orador consigue que el tópico hable por sí mismo, de manera que el auditorio pueda también extraer por sí mismo la conclusión lógica que el orador busca. Es una cuestión de...
Ahora bien, de acuerdo con la proyectar, del latín proiectare, o iectare, quiere decir, en su primera acepción, lanzar, dirigir hacia adelante o a distancia. Y en su segunda acepción, idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución de algo. El antónimo de proyectar, nos dice también el diccionario de la RAE, es improvisar. Resulta obvio, pero el proyecto de una obra de arquitectura no es el único tipo de proyecto que existe. Debiendo coordinar un colaboradores especializados como anestesiólogo, instrumentador, quirúrgico y enfermeros, pruebas de laboratorio previas, imágenes diagnósticas, monitores de signos vitales, burocráticos y legales, articulaciones con otros colegas y muchos otros detalles. Nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos que combinar solo una apendicitis, un cirujano más bien que la proyecte. Y un razonamiento similar aplica para el tratamiento de un caso en el ámbito jurídico, en la organización de una operación empresaria y en una infinidad de acciones humanas que convendría no improvisar o ser abordadas dejándose llevar por impulsos espontáneos. Resulta claro, entonces, que en el caso sea de arquitectura, de un film o de la defensa en un juicio, lo que corresponde en términos vitruvianos es la combinación de meditatio y ratiocinatio. Pues mientras que la primera organiza las acciones que habrán de realizarse, la segunda se hace acerca del resultado de esas acciones una vez que éstas se llevaron a cabo. Por este motivo es que no creo que sea pertinente hablar de teoría del proyecto. En primer lugar, porque los dos sustantivos pertenecen a esferas diferentes. Pero además, porque en todo caso podrá hablarse de estrategias de abordaje del proyecto, debiendo notarse que el sustantivo en este caso se expresa en plural, estrategias, dado que éstas pueden ser cambiantes, pues dependerán de factores contingentes como la conformación de los equipos que las llevarán a cabo, la personalidad del o los protagonistas, su prestigio profesional, los tiempos disponibles, el tipo de comitentes y el tipo de relaciones con ellos, la disponibilidad de trabajadores entrenados y de materiales de construcción y muchos otros. Aplica aquí una sentencia magnífica del libro acerca de la guerra, en la que el autor nos ilustra acerca de la flexibilidad, más que en la obstinación teórica, con la que en la práctica real de la arquitectura convendría abordar el proyecto para, en términos de Clausewitz, triunfar. El general, recomienda Clausewitz, debe ser consciente en todo momento de que su plan solo es válido hasta que se enfrenta con la resistencia del enemigo. Es muy gracioso esto, ¿no? O sea, en el momento que aparece la realidad, tiene que ser, estar en condiciones de mandar la caballería para otro lado porque su proyecto no va a poder seguir adelante. O su estrategia va a tener que cambiar. Por supuesto que en esto último con esto último no estoy defendiendo un pragmatismo cínico, simplemente porque, como dije al comienzo, no identifico la arquitectura con el proyecto. El proyecto es solo un momento de la actividad de un arquitecto. En términos vitruvianos, la acción de proyectar está muy lejos de estar tan total como la medicina de Hipócrates lo que la requiere. Porque la arquitectura no es nada más que una profesión, no es nada más que una profesión solo regida por meditatio y ratiocinatio. A diferencia de la odontología, la física cuántica o la contabilidad, la arquitectura es además una disciplina cuya finalidad máxima es la de contribuir a la construcción del ambiente en el que se vive y mediante el cual se expresa la comunidad humana. La comprensión de ese conjunto enormemente complejo de factores que determinan el ejercicio de la arquitectura exige unos modos de abordaje que van mucho más allá que el del proyecto. Y ese abordaje solo puede darse en el plano de la teoría, pero no entendida en su acepción platónica, sino ateniéndose a su significado presocrático inicial. Trataré de explicar esta afirmación volviendo al origen de la palabra. En la Grecia presocrática, es decir, preplatónica,
que, enviados desde sus lugares de origen a un sitio en el que tendría lugar un festival religioso, tenían por misión de los dioses que de él podían deducirse del festival. Al regresar a su ciudad, el Theoros, o el Theory, debía dar cuenta de su experiencia, pero el ver del Theoros no refería solo a una actividad ocular. Era inmersivo, experiencial y peligroso, porque en el contacto con otros participantes provenientes de todo el mundo panhelénico y con todas las facetas sensoriales, místicas, políticas, materiales, artísticas y sonoras del festival, las concepciones originarias del Theoros podían cambiar. La teoría era, ante todo, una travesía transformadora. No solo por el contacto con los dioses, sino con las propias ceremonias rituales en sus múltiples manifestaciones de alteridad. En síntesis, en esta interpretación presocrática originaria, la teoría era el salir de un orden dado para ingresar a un orden mayor y más complejo, para luego regresar al orden inicial enriqueciéndolo. Dicho de otro modo, como resultado de esa travesía de ida y vuelta entre el pequeño mundo de su ciudad y la compleja experiencia del festival, el Theoros se convertía él mismo en otro y, en consecuencia, en un crítico de su pequeño mundo. Si aceptamos lo expuesto hasta aquí, podemos formular al menos 6 conclusiones provisorias. La primera, no es lo mismo. La segunda, la teoría y el proyecto son terminados. La tercera, la cuarta es que la teoría requiere de una inmersión en la experiencia del proyecto. Requiere explicación. En platónica, la teoría en términos presocráticos, dominación en sí. Para la teoría, por lo tanto, no había ni podía haber una, sino tantas como tantas travesías se produjeran en el tiempo. Y si las teorías y son inevitablemente críticas y por lo tanto culturalmente dinámicas, mi última conclusión no puede ser otra. En resumen, autocrítica, la que puede llevar a requerida por Vitruvio, o si se prefiere, una aproximación productiva a la actividad proyectual, entendida como un conjunto de estrategias para resolver deberá visitar el conjunto de las condiciones de producción de esa actividad, así como la consistencia o no de las decisiones estratégicas con los resultados obtenidos, y poner en tensión crítica esas estrategias. La ciudad de origen, con el repertorio de estrategias heredadas o contemporáneas, la experiencia panhelénica. De esa siempre variable tensión es de lo que se trata la historia. En resumen, proyecto, arquitectura, teoría, crítica, historia, 5 palabras para una conversación imprescindible. Digamos, yo no voy a leer nada. Tampoco voy a improvisar. Ya había pensado, y lo habíamos discutido con Pancho horas antes, acerca de esta temática sobre la cual coincidimos en que yo no creo que exista
teoría del proyecto y que se puede rastrear en el campo crítico desde muchos siglos antes. Repetir, dar lectura a el primer tomo de los 10 libros de Vitruvio, donde define arquitectura y qué requiere la arquitectura si no es otros elementos que mencionó Pancho acerca de la crítica, acerca de la acerca del conocimiento en definitiva. Bien, yo lo que quería traer a colación es un comentario que me hace Beatriz Sarlo, quizá una semana antes de fallecer. Beatriz Sarlo, que es una de las intelectuales más importantes de la Argentina, que falleció en diciembre, me dijo en sus últimos correos, después de yo haberle hecho una lectura crítica a su anteúltimo libro llamado Las dos torres, que, digamos, cuyo tema central era la ensayística, yo le dije que me parecía tremendamente importante que, coincidiendo con el filósofo Pablo Yarzún, de que la producción de conocimientos en el campo nuestro se da no a través de la investigación, sino a través de la ensayística. Es entonces que, digamos, que dándole vueltas a ese término que es la ensayística, le hice un comentario acerca del libro. Y ella me responde, pero claro, lo que pasa es que un proyecto arquitectónico es un ensayo, me dijo. ¡Wow! Yo dije, esto es fantástico lo que me estás diciendo, porque si uno se pone a pensar un poco más en detalle qué es un ensayo y qué es un proyecto, en realidad un proyecto es un acto creativo que escapa bastante a este tema de la teórica, sino que más bien está más vinculado a las normativas. Normativas que se hicieron presentes muy fuertemente cuando yo últimamente... Acá hay un libro que se llama, digamos, que no resuelve todo el problema, se llama Teoría de la Proyectación Arquitectónica. Y escriben todos los genios, escriben aquí. Entonces uno creía al principio que leyendo este libro ya tenía resuelto todo. Y es todo lo contrario. O sea que complejizó el tema porque Aldo Rossi planteaba la necesidad, sí, efectivamente, de apelar a la tipología para la acción proyectual. Y eso significaba y contradecía al movimiento moderno, que en definitiva hablaba de que no existe la tipología, sino existe el acto creativo. Así que en ese sentido, profundizando un poquito más, escarbando un poquito más acerca de este tema, uno descubre también que Manfredo Tafuri, un gran teórico de la arquitectura, hablaba acerca de que hablar de teoría tenía sentido en tanto que instrumentos proyectuales, es decir, en tanto que acompañaba la práctica proyectual, nada más, que no la antecedía, lo cual quería decir entonces que el llamado marco teórico, ¿no?, era una referencia muy lejana, porque al aproximarse al proyecto ya era un campo de acciones. Así que en ese sentido, seguir reflexionando acerca de lo que había dicho Beatriz Sarlo, acerca de que en realidad proyectar es hacer un ensayo. Cuando uno profundiza acerca de qué es la ensayística o qué es un ensayo, en realidad muchas veces se parte, como lo dijo Peirce, desde
desde un campo de conocimientos llamados aductivo, de que uno comienza a elaborar una suerte de propuesta sin necesidad de plantear fundamentos sólidos, sino es una aproximación a los fundamentos. Y un proyecto en realidad es eso. Un proyecto apela más bien a este método aductivo donde, digamos que aparece el proyecto. No lo antecede una formulación teórica, a menos que esa formulación teórica sea simplemente una normativa, como sí lo fue, y eso está dicho primero por Argand. Bueno, primero, tiene una historia muy larga, pero puede ser Quatremer de Quincy, después Argand y después Aldo Rossi, en esa cadena continua, que fueron de 200 años, acerca de la importancia y el valor de la tipología, que recoge en las últimas décadas el llamado posmoderno. ¿Contra qué? Contra algo que fue realmente rupturista, que fue el movimiento moderno. Y en ese sentido, recogiendo un poco la propuesta, la invitación de Alejandra acerca de hacer girar un poco la temática alrededor del texto de Elio Piñón por el libro la teoría del proyecto, ¿no? Sí. Yo no tenía imágenes, pero quería mostrar una imagen porque estábamos medio borrachos los dos, Elio Piñón y yo, en Caracas, una vez que nos encontramos allá hace 35 años. Donde discutíamos justamente eso. Él estaba con, como se llama, con Vilapanda, hablando de sus proyectos y la negación total de la teoría de la arquitectura, o mejor dicho, la teoría del proyecto, porque decía que en realidad la arquitectura ocupaba otra dimensión más práctica y que de alguna manera está vinculado con digamos, con el pragmatismo típico de los profesionales. Esa era un poquito una explicación más o menos elegante de justificar la mera práctica. Así que en ese sentido, pivotando alrededor también de la idea de Elio Piñón, yo dije, bueno, hay muchas escuelas de arquitectura donde el elemento dominante es la práctica profesional y donde se tiene un profundo desprecio, no sé por qué razón, a la teoría. Cuando en realidad, cuando se profundiza, y como bien lo dijo Pancho, no se trata de algo que antecede a la acción proyectual, sino es un conocimiento, simplemente es conocimiento disciplinar, que es sumamente necesario para poder abordar justamente un proyecto de arquitectura. ¿No es cierto? Así que en ese sentido me parece que es cierto que efectivamente, escarbando un poco, un proyecto de arquitectura es un ensayo, es simplemente un ensayo, que algunas veces sale bien y otras veces sale mal, como a todos le ocurre la mayor parte de las veces, además, ¿no es cierto? Así que en ese sentido estas preocupaciones se alejan un poco de la pura práctica y hace necesario un saber que permite no simplemente ese saber evita equivocarse, como habitualmente uno piensa que le sirve el conocimiento histórico, no volver a cometer el mismo error. En realidad, la teoría sirve para poder explicarse, más bien, el significado de la producción de uno, ¿no es cierto? Es decir, es autocrítico antes que nada. Por supuesto que tiene otros alcances, que es ser crítico de la producción arquitectónica general.
Pero ese análisis crítico conduce a buscar la significación de los hechos, porque todo ser humano produce con significado, y eso es lo que hay que rastrear. Así que, retomando un poco el principio del tema, primero, Vitruvia tenía razón. Segundo, Aldo Rossi no tenía razón. Y tercero, hoy día estamos reclamando conocimiento de la disciplina, nada más que eso. Yo creo que hasta ahí alcanza mi conocimiento acerca del tema. Ya. Muchas gracias, Francisco y Alberto, por sus exposiciones. Y a Ariel y Gonzalo por alojar esta conversación. Yo leí otras cosas en preparación, de ustedes, de hecho, y eso es una confesión. Y también un riesgo probablemente, porque no sabía si es que lo que iba a comentar iba a coincidir con lo que iban a exponer, pero hay puntos por lo menos que felizmente coinciden o resuenan con algunos comentarios que me gustaría hacer y luego formular un par de preguntas que me esforcé mucho para que sean preguntas verdaderas, o sea, preguntas que no presumen una o no tienen o no vienen con una respuesta aparte mía. Y voy a leer probablemente también algunas partes porque no voy a improvisar frente a ustedes. Primero relevar, sobre todo revisando estas dos publicaciones que son de la editorial ARQ, cada una dedicada a Alberto y una dedicada a Jorge, y ambas contienen dos ensayos. Y valorar primero eso, tanto lo que hemos escuchado hoy día de nuestros ambos expositores como lo que yo leí son ensayos. Alberto ya comentó el valor que tiene el ensayo y sobre todo en la homologación al proyecto, ¿cierto? Y estos ensayos, además que están escritos acá y que los invito a leer, indagan nociones asumidas en la educación de la arquitectura. Por ejemplo, en el caso de Cara y Sello, no recuerdo si Cara o Sello, me parece que Sello, con la idea, por ejemplo, de investigar sobre la idea de creatividad y racionalidad. Y eso un poco resuena también con lo que ha propuesto Francisco sobre el rol de la teoría, como poder, digamos, indagar en lo que nosotros asumimos que es dado, ¿cierto? O sea, hay que ser creativo para tener un proyecto o para trabajar en arquitectura. Y Alberto propone examinarlo, lo disecciona. Yo diría que lo saca de lo que asumimos que es dado, que es la creatividad en arquitectura y cómo se emplea, y la examina, digamos, en una suerte de viaje para luego buscar como maneras de que entre al proyecto. Pienso que eso también está como en la, digamos, tradición de Lefebvre, ¿cierto? Como considerar la conciencia, lo que nosotros asumimos como lo que conocemos, lo que somos, como un campo de batalla y no algo fijo, ¿cierto? En el caso de Francisco, me gustaría comentar que este ensayo que se llama Ese punto de vista estúpido, que está originalmente publicado. Es importante subrayar que no es el punto de vista estúpido. No, sino hay una coma, digamos. De nuevo con la coma. Exacto. Publicado originalmente en Positions, donde argumenta a favor, Francisco, de superar la discusión postcolonial o pobrocéntrica que enfrenta a los dueños del canon de arquitectura con los otros, y en cambio abogar e insistir por el aporte que podamos hacer los otros, digamos, desde Latinoamérica estoy asumiendo, a un proyecto emancipatorio global inaugurado por la modernidad, en donde nuestro aporte local sería la ampliación de esa globalidad. Entonces, eso me gustaría valorar, sobre todo de lo que leí esta semana de preparación, y también quizás terminar con una anécdota que yo creo que es muy interesante y resuena con lo que ambos han valorado, sobre todo el ensayo como la idea provisoria, que
que es una observación que hace Francisco al trabajo de Alberto, donde destaca y voy a citar, dice, la audacia, y parafrasear también, la audacia intelectual, agudeza, su actualización y su capacidad de transmitir ideas de un veinteañero, que asumo había terminado recién el doctorado, y propone y publica un libro sobre arquitectura moderna. Yo pienso que eso tiene, sin duda, un formato de libro, ¿cierto? Un libro de arquitectura, pero pienso que también es un ensayo, en su sentido más amplio, ¿cierto? Es como o sea, es la actitud que requiere finalmente el ensayo, como un arrojo de poder plantear ideas y, digamos, asumir que estas son, por lo menos, provisorias y ampliables, de alguna manera. Y lo segundo que me gustaría observar en estas publicaciones es que hay una conversación implícita muy rica, y esta finalmente es como, creo que es envidiable, de una conversación que ya anunciaba Francisco, ¿cierto? Como en esta conversación de 55 años, también creo que es una conversación, y se ve en estas publicaciones, más amplia, como de profesionales e intelectuales discutiendo sobre arquitectura. Entonces, aquí aparece Fernando Pérez presentando, y Graciela Silvestri presentando el trabajo de Francisco. Al mismo tiempo aparece Rodrigo Pérez de Arce y el mismo Francisco presentando a Alberto Sato. Y para mí esa como condición de conversación amplia sobre arquitectura sostenida en el tiempo es muy rica y yo creo que es envidiable y muy valorable, ¿cierto? Las preguntas. Yo entiendo, o sea, por supuesto con la provocación del título, y ya Francisco notó la imposibilidad, o por lo menos que juntarla en una frase, teoría y proyecto, requiere una cierta voluntad importante, ¿cierto? Y yo diría que está reforzada más también por cierta separación institucional, incluso de medios, que se separan quienes hacen o trabajan en teoría y quienes trabajan en proyectos. Hay un viaje, ¿cierto? Hay un viaje que es o un posgrado o ir a una institución, o por lo menos moverse de la escuela y el lugar donde uno crece. Y ustedes ambos han viajado de alguna manera. Y por lo tanto, si hay una separación institucional así de marcada entre quienes trabajan en teoría y quienes trabajan en proyectos, me pregunto quién gana esta voluntad de relacionarla, o quiénes abogan por esta relación dialéctica, ¿cierto? Pienso, una alternativa, y aquí empieza la pregunta, ¿es la academia la que busca incidir en la práctica arquitectónica y por lo tanto establece una relación, o quiere establecer una relación directa mediante frases como este título, o al contrario, es la práctica quien busca enaltecer su trabajo apelando a una cierta idea de cultura o participación cultural? O más bien esta relación no existe y es solo administrativa, y lo que le da forma a esta escuela, a la escuela, al posgrado, en fin. Y en verdad, y ya anticiparon su opinión, teoría y proyecto están aunados, digamos, de base. Eso sería una primera pregunta. Dos cosas. ¿Puedo? Por supuesto. Dos puntos. Primero, una aclaración. En el libro que se publicó en el RQ hay dos trabajos. Uno, sin duda, es un ensayo, que es como citaste, es el punto de vista estúpido. Y el otro no es un ensayo, a mi modo de ver. Lamentablemente me agarraría, me enfermaría si alguien me dijera que es un ensayo. Porque la verdad que a mí me dio mucho trabajo hacerlo y tuve que investigar muchísimo. Tuve que trabajar como un cochino para poder poner esas afirmaciones allí. No es que me senté... En el caso es el punto de vista estúpido, que era la introducción a un número de una revista que al final salió el número 0 y nunca más nada. No, en ese caso sí, era arrojar proyectar, provocar una idea que después... ese ensayo empezó más o menos por 1900, lo debe haber escrito
Si no lo escribí, lo pensé en 1997 o 8, no sé, una cosa así, y terminó en un libro de 1000 páginas para justificar las afirmaciones que tiré ahí. Digamos, no es que no me quedo en el ensayo, digamos. Yo creo que ese ensayo intentaba proponer un conjunto de ideas y después tratar de probar esas ideas, tratar digamos, de probar que eran, que son legítimas, me llevó 30 años de trabajo. O sea, no está desligada una cosa de la otra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo entiendo que se hace difícil seguir un texto leído, ¿no? Pero teoría no es la teoría por eso yo usaba todo el tiempo teoría y no teoría. Teoría, nosotros usamos la palabra teoría, qué es eso, la teoría de no sé qué, todo es la teoría de algo, ¿no? Fenómeno. No es eso. No es eso en el sentido presocrático, es el que a mí me interesó encontrar, que me pareció fantástico. Es la travesía. Para los presocráticos es sinónimo de travesía. Decir travesía es lo mismo que decir teoría, no es otra palabra. No es que la travesía... Y la travesía es esa travesía que yo comenté, uno podría decir, entre un universo que es el universo local, el universo particular, y un universo general que es muy complejo. Ese ir y venir, esa es la productividad. Cuando vos decís cómo se junta, es que ese concepto de teoría es la productividad. No es que se supone que está separado. Ahora, esto implica, sí, que hay tareas diferentes. Entonces, la tarea, y además no hay que confundir, por eso, digo, yo leí rápido todo eso, pero ratiocinatio no es la teoría. Ratiocinatio es... Y yo creo que muchos de estos textos, lo que hace Piñón, por ejemplo, es lo que hace un arquitecto que escribe y pone ideas, ensayo, sobre su propia práctica. Y que lo que va a tender a hacer es decir, bueno, esas ideas tienen validez general. Entonces las publican en un libro, etcétera, etcétera. Y bueno, hay montones de ratiocinatios sobre las obras. Y cada arquitecto, si le da el cuero, se arma lo que uno llamaría en términos vulgares su teoría, digamos. Eso no es la teoría. Entonces, y por eso yo dije también al final que este concepto de teoría, al ser dinámico, no puede no ser histórico. O sea, la historia es fundamental. No es que la historia es aparte. La historia es parte de esto. Se lo tiene que mirar en términos dinámicos, históricos. Y ahí recurro a una frase también de Tafuri que a mí me ha servido muchísimo. Cuando a él le preguntaban, sí le preguntaban, pero digamos, ¿para qué sirve la historia? Y él decía, bueno, la historia, lo que hace un historiador es la historia que para él era historia crítica, lo que hace un crítico, historiador crítico, es poner nervioso a los operadores, a los que hacen proyectos. Esa es la función. Porque las teorías, no teorías, sino las teorías, esas otras, bueno, van de suyo ligadas, son ratiocinatio en relación a fábrica, van ligadas ahí en ese mundo. Lo que hace este otro tipo es incomodar. Él daba una imagen que la desarrolló Alejandro Crispiani fantásticamente en el libro que publicamos que se publicó en RQ sobre Tafuri en Argentina en 1981. Y la imagen que da es la imagen, dice, el crítico, la relación que tiene con el arquitecto es la siguiente. El arquitecto está en una habitación y el crítico viene, agarra una manguera y la empieza a llenar de agua. Y el arquitecto está en la habitación y se empieza a ahogar, como en las escenas esas que están en el submarino y llega ¿cómo se llama? En Titanic, ¿no? Que el tipo parece que se va a ahogar. Bueno, y en el momento en que ya no le queda más aire, que saca la naricita, se da cuenta de que en realidad la habitación no existe. Esa es la función del crítico, incomodar, porque en esa incomodidad el arquitecto que proyecta, el proyectista, va inevitablemente a tener que reconsiderarse, ponerse en cuestión, poner en cuestión lo que hizo, lo que hacen otros, etcétera, etcétera. Y por eso la historia es independiente, no tiene que justificar nada. Si me preguntan, no sirve para otra cosa, no importa, no sirve para otra cosa, es eso. Y esa esfera... Para esa esfera, digamos, en este caso, se necesitan esos 30 años que les digo. No es que ya está, no digo, son mis 30 años, pero digo, se necesita un enorme esfuerzo para producir conocimiento. Y en ese sentido yo difiero de la idea de sugerir ensayo. La verdad,
A mí preferiría que en todo caso se sugiera simultáneamente ensayo y investigación, porque sin investigación, me lo había separado, ¿no? Lo que dice Vitruvio de ratiocinatio, terminan siendo, cuando dice ratiocinatio sin relación con la fábrica, terminan siendo sombras, es decir, y tratando de atrapar sombras, ¿no? Dice. Y yo creo que es eso, o sea, el peligro del ensayo es atrapar sombras. Yo, en general a mis alumnos siempre les digo, bueno, Nietzsche hacía ensayo. Ahora, digo, por Dios, ¿qué creemos? ¿Que somos Nietzsche? Digamos, no, o sea, no somos Nietzsche. Lo más probable, a ver, el ensayo es agarrar y decir, ya sé, ¿sabes qué? Voy a cruzar la Alameda, la Avenida o Providencia, o lo que sea, de un edificio a otro en un piolín que me va a poder sostener suficientemente, pero así finito, y voy a cruzar al otro lado. Ahora, no sos equilibrista, entonces vas ahí y te caes. ¿Qué vas a hacer? Te vas a caer, es obvio que te vas a caer. Si no te dedicas a eso profesionalmente, te vas a caer. Entonces, yo digo, ese es el ensayo. Tienes que arrojarte, tirarte, claro que sí, hay que arrojarse, pero la mayor parte, el 99.9% de las personas que hacen ensayos se caen, escriben estupideces, se caen. Eso yo estoy harto de leer en arquitectura eso. Montones, a lo largo del tiempo, y con la arquitectura moderna más, porque entonces cada uno tiene, como no está Vitruvio, no hay nada, cada uno tiene que justificar lo que hace, y hay pilas de justificaciones que se mueren a los 10 años. Es como, qué sé yo siempre digo, cuando estaba el posmodernismo todo el mundo hacía unos techitos así. En ese momento, bueno, el que hacía el techito así era Venturi, porque estaba al lado de Venturi. Pero después, 10 años después, había gente que lo había recibido en la provincia de no sé dónde y seguía haciendo techitos así cuando ya nadie se la quería, el techito así, o la ventanita cuadrada, o lo que sea. Entonces, lo que digo es que es peligroso el ensayo. En ese sentido, a eso quiero advertir. Es muy peligroso el ensayo. Entonces, por lo menos me parece que sería importante conseguir un equilibrio con la investigación seria, pura y dura. Afirmás algo, probámelo, hacémelo falsable. Porque si no, es muy peligroso. Así que uno sobre el tema del ensayo y el otro sobre el tema de la teoría o de cómo se junta una cosa con la otra. Y esta noción, la arquitectura es una institución, no es una cosa. Por eso yo al principio hablé de la dureza, de la dificultad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de arquitectura? No es una cosa, no es un perro, un loro o este micrófono. Es una institución, es un complejo. Ese complejo es lo que es interesante. En ese complejo pasan un montón de otras cosas y se producen estas muchas travesías que digo yo. Bueno, a eso nada más me quería referir, nada más y hablé como 15 minutos. Perdón. ¿Puedo hablar? Por favor. Bueno, esta discusión la tuvimos con Pancho hace mucho tiempo. Claro, yo obviamente difiero radicalmente acerca de las afirmaciones de Pancho, porque el 99,9% de todos los textos que ustedes tienen en mano son ensayos. No hay esa investigación dura y seria, como dice Pancho, sino que están alojadas en no sé qué bibliotecas que ustedes seguramente no acuden. Es decir, que la formación de un arquitecto está hecho sobre la base de la ensayística. Yo me respaldo simplemente por una reflexión que había hecho un filósofo, que es Pablo Yarzún, chileno, que había hablado justamente contra el CONICYT para tratar de encontrar un pequeño nicho, que se abra un pequeño nicho para la disciplina arquitectónica y otras disciplinas creativas, donde en la producción de conocimientos no se da a través de la investigación, además científica, sino que se da a través de la ensayística. Porque el grado de cientificidad que tiene la investigación en el campo de nuestra disciplina, que son creativas, son tremendamente complejas de demostrar. O sea, no hay cientificidad verificable, especialmente en los actos creativos, que es el objeto de conocimiento de nuestra disciplina. Así que en ese sentido sí difiero. Yo sé que hay una posible convivencia, si no hubiéramos sido enemigos, ¿no? Hay una convivencia entre los dos mundos,
porque obviamente, bueno, Pancho es historiador e investigador, además investigador del CONICET, o sea, de un, digamos, núcleo de investigación, pese a mi ley, más importante que existen en Latinoamérica. Así que en ese sentido, respeto lo que dice Pancho, pero abro la posibilidad de que se entienda también que esa producción de conocimiento de nuestra disciplina se da dentro de un modelo de pensamiento que es ensayístico. Lo mismo ocurre, como dice Oyarzún, en el campo de la literatura, en el campo de la pintura, en otros campos creativos. Eso. Quizá para, bueno, yo por mi parte cerrar con las preguntas, pensaría que hay una valorización como en la evidencia, ¿cierto? Como que no es un ensayo. Y comentaría también otra cosa que, a favor del ensayo quizás, solamente esta vez. Pienso también que justamente es el ensayo que permite conocer o acceder a investigaciones que son de 30 años. Y esta es mi confusión quizás, que inicial, que en el fondo una versión como, digamos, escrita de manera sucinta, provocadora y también presentando evidencia, pero que tiene, o sea, pero que es un ensayo. Y finalmente, o sea, no finalmente, pero me parece que eso también cumple un rol, y en eso también creo que homologar el proyecto de arquitectura. Nosotros, claro, no accedemos necesariamente como a esos 30 años de conocimiento, pero vía el ensayo y la escritura podemos hacerlo, por lo menos parcialmente, y empezar a profundizar. Sé que hay varias gente con ganas de conversar, pero nosotros ya debemos ir cerrando como a las 5:20, así que vamos a dejar los invitados a ir a un café, que vamos a ir con Francisco y Alberto, porque veo hartos académicos con ganas de intervenir, pero esto puede seguir. Es una despedida, pero también una bienvenida, Alberto. Por ella se ha ido mencionando a través de la lectura. Alberto ha tenido un rol clave en Chile. También en estas conexiones con Latinoamérica, esta amistad que se sienta ahora a la mesa en esta conversación y diálogo permanente, no nos ha solo conectado con Argentina y ese mundo, sino que con varios confines de Latinoamérica, y abrió a Chile a una conversación más amplia a la que debemos estar todos agradecidos, no solo la Universidad Diego Portales, sino que muchas otras universidades e instituciones culturales. Yo creo que para la universidad fue un privilegio tenerlo esta década. Alberto fue decano de otra facultad, pero en la nuestra tuvo varios roles muy claves. Vamos a sentir su ausencia, pero no es una despedida. Vamos a seguir invitándolo y estando en relación. Yo creo que también esto de la dupla, ¿no es cierto?, de conceptos fue para desafiar. Y esas 5 palabras que nos trae Pancho, también el desafío de Alberto de un poco incomodar con la idea del ensayo versus la investigación es algo permanente. Yo también pensaba y recordé mientras hablaban ambos una cita de un léxico de Foucault. Vamos a ir a otro lugar, pero dice, para terminar en otro desafío en esta dupla, que la práctica no se puede entender, ¿no es cierto?, inmediatamente como lo opuesto a la teoría. Es una conversación entre Deleuze y Foucault, ya que citaron a Nietzsche y a Scheide y a todos, pero que está publicada en Intelectuales y Poder, que dice: la práctica es un set o una serie de traspasos de un punto teórico a otro. Pensé en la travesía, ¿no es cierto?, que propone Pancho. Y la teoría también es un traspaso de una práctica a otra. Esto significaría que la teoría y la práctica son términos relativos y se podrían entender entonces dentro de una misma frase, ya que la teoría es un tipo de práctica, vale decir, la práctica de evaluar prácticas. Y la práctica es lo que sigue a la teoría. Las prácticas, en efecto, se producen de arreglos de poder, de conocimientos, o si uno quiere decirlo en otras palabras, nosotros podemos teorizar porque hay prácticas, y hay prácticas porque el conocimiento no es inerte, no es desinteresado, sino que busca
a veces, ¿no es cierto?, ciertos fines. Entonces yo creo que esta es una conversación que no acaba aquí, que empieza. Quizás vamos a tener que volver a invitar a Alberto y a Francisco por un segundo round prontamente. Pero es parte de las preguntas que no resueltas que nos van a mantener el año entretenidos. Queremos también, como mencionó Pancho, al profesor Alberto Sato va a ser nombrado, ya fue nombrado, pero falta el efecto formal, profesor emérito, o sea, viene prontamente otro evento más bien en Casa Central, pero quisimos como facultad y como Escuela de Arquitectura hacerle un pequeño regalo que voy a hacer entrega ahora. Así que un aplauso para despedirlos. Un libro de teoría, ¿eh? Es un libro de investigación. Pues eso. Él le puso conmigo. ¿Cómo te va? Alberto, quería saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal? Investigadora. No, sí, yo sentía los dardos. Pero es que, ¿sabes qué? Es como la típica discusión que hay entre los científicos sociales y los científicos como Los duros. Entonces, siempre quiero pelear como cualitativo, no. Y uno que hace mixto, hace todo. Sí. Bueno, oye, Nos pasamos discutiendo toda la vida. me parece. 50 años discutiendo. No va a terminar entonces. No.